tenemos a Carmen Amerigo Martínez, quien desde la ensonación del piano nos deja su letra de pacifista. Sus vergeles dieron velos y reales azucenas. Sembró calles y praderas para trinar en las venas. Aquí tenemos sus cielos, las notas del corazón. Lleva canto a manos llenas por brindarnos de razón. El mundo pinta sus suelos, la calle lleva quimeras, el canto deja ilusión y ella nos trae lumbreras. Buenas tardes a todos. Qué alegría veros y sobre todo a los hispanoamericanos que nos han venido desde tan lejos, que esto es una bendición del cielo. La paz. La paz es el equilibrio y la estabilidad, la ausencia de la violencia. La guerra, la muerte y la ruina, todos añoramos su presencia. La paz empieza en nuestras casas, con nuestras familias y nuestros hijos, y se consigue con valores que les damos en el transcurso de la vida. El respeto que hay que tener con los padres, amar a la tierra donde has nacido, ser patriotas amando a nuestra tierra y la gloria que ella ha conseguido. Estudiar para ser útiles en la sociedad, tener ilusiones y ambiciones sanas. Son semillas que germinan con la paz, sin una horrible guerra que nos desgracia. Solo con la convicción que tenemos de que defender a tus países honorable es suficiente para sentir con orgullo que España es un país grande. Las fronteras es la caprichosa línea que divide a un país de otro. Hay que respetarla y protegerla, ya que violarla produce enojo. La riqueza que disfruta un país es motivo de codicia y envidia. La xenofobia es odio y rechazo que ensombrece nuestra vida. Ahí estamos, viendo a diario cómo gentes aterradas huyen de sus hogares por la guerra, destruidos, trasladándose a otras lejanas tierras. La paz, palabra bendita, que no la sabemos valorar. La paz no debería ser una autovía del destino, sino algo que todos debemos procurar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda una servidora, Maripaz Sainz Angulo, líder organizador de la generación del 23 Parnaso del siglo XXI, poeta de referencia y presidente de la misma. Hoy, con la felicidad haciéndome volar, presento el libro
primer concierto mundial de versos, subtitulado Bautizo Generacional, testimonio histórico de la jornada poética más relevante que haya visto en mi vida. Felicitaciones a la generación del 23, Parnaso siglo XXI, como a sus amigos. Felicitaciones a lectores y autores que disfrutarán de este gran libro bilingüe, en valenciano y en castellano, ya disponible en Amazon.